invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Sí. Estaba con el padre. Sí, ¿Por qué los evangelios se escriben en griego y no en arameo o en hebreo, por Bien, ejemplo? un poquito de historia. Estamos hablando de Tierra Santa, la zona de Palestina. Aquel lugar había sido invadido primero por los griegos. Y cuando llegan los griegos, por supuesto los griegos no llegan a invadir tanto con la guerra, sino con la cultura, de tal manera que muchas palabras griegas son sinónimo de cultura. Es decir, cuando llegan los griegos forman escuelas, forman grupos de reflexión, etcétera, y el griego se convierte en el idioma de los temas cultos. Más adelante van a llegar con Pompeyo a Tierra Santa, lo que conocemos como Tierra Santa, los romanos, y van a poner a fuerza como idioma el idioma del pueblo, vulgo en latín, el idioma vulgar, el idioma del pueblo es el latín. Así que imagínate qué bronca. Jesucristo hablaba arameo, pero cuando tenía que hablarles a todos sus compañeros judíos, les tenía que hablar en hebreo. En hebreo. Cuando tenía que escuchar las indicaciones que venían de parte del César, tenía que medio maliciarle al latín. Y cuando quería tocar algún tema en particular de cierto nivel, tenía que medio maliciarle al griego. Después de que Jesucristo predica en su idioma, los apóstoles, para darle a su mensaje la connotación de que estamos hablando no de chismes, no de chacharitas, no de cosas vulgares, sino de un tema de suma importancia, por eso lo escriben exactamente en griego. Relacionado con ¿quién escribió los evangelios? Si la respuesta es los apóstoles, ¿cómo era posible si la educación estaba restringida a los más ricos y ellos eran pobres? Y yo le pregunto a Luis Sánchez, investigador, ¿quiénes eran los apóstoles? Bueno, fueron generalmente hombres de la región de Galilea, esto es de la parte norte, ¿no?, de Palestina, y ellos fueron las personas que conocieron precisamente la vida de Cristo. Hombres ricos, hombres pobres, no, hombres de comunes, diferentes... corrientes, algunos eran pescadores, en el caso de Pedro, Santiago, Juan, se habla que también andaban con él, y que Jesús en sus inicios se acercaba precisamente hacia el mar de Galilea, porque eran las primeras zonas en las que empezaba a evangelizar. Y bueno, después de cierto tiempo de anunciar el evangelio es cuando decide llamar a aquellas personas que pretendía escoger, ¿no? Entre ellos, pues, la mayoría de los apóstoles que eran galileos, salvo Judas, que era de la región de Cariot, y que es lo que precisamente este evangelio trata de resaltar, ¿no? Lo extraordinario de este personaje, salvo los demás apóstoles. ¿Cómo se hizo la recopilación de los evangelios para tener esta recopilación maravillosa en la Biblia? ¿Alguien me puede explicar esto y por qué estudios pasaron? Mira, primero, para responder todavía un poquito más puntual a la pregunta de Alfredo. Dos de los apóstoles escribieron el Evangelio. Claro. Mateo, que no era pescador, era cobrador de impuestos. Imagínate cobrar impuestos y no saber leer y escribir. Pues imagínate qué friega, ¿no? Entonces, Mateo tiene esta cultura. Por otra parte, Juan, que es muy joven y que después para escribir el Evangelio aprende a propósito, es el último que escribe el Evangelio. Los otros dos van a ser gente que no fueron apóstoles directamente. El secretario de Pedro, que es Marcos, y que es una persona que tiene cultura y precisamente por eso va de lo que Pedro va predicando, va tomando el material. Y finalmente un médico, Lucas,
que tiene una gran cultura, es el más griego de todos los evangelistas, y él escribe estos textos. ¿Cómo se fueron formando, vamos a decirlo así? Precisamente un ejemplo es lo de Marcos. Marcos escuchaba lo que Pedro iba diciendo y decía, no, esto está padre, iba inspirado por Dios, anotando, y precisamente, perdón por la palabra, no anotaba en griego, se trata de transmitir algo valioso, no anotaba jaladitas, no anotaba chismecitos, de qué color tenía los ojitos, qué comía, cómo tenía la barbita. Esas no son buena noticia, esos son chacharitas de las que los apócrifos sí llenan. Los evangelios apócrifos tratan de llenar todas las chacharitas. ¿Qué hizo Jesucristo en la infancia? ¿Qué hizo en la juventud? Padre, ¿a dónde se fue a predicar? Esos son cachitos que a la gente le gustaron mucho precisamente porque no están contenidos en la gran noticia del evangelio canónico. Aquí yo quisiera apuntar algo que creo que es importante. Si vemos el evangelio y los libros del Antiguo Testamento como libros históricos, tienen un valor incalculable. Claro, de hecho, son los que nos dan supuesto. la veracidad de lo que es la fe, porque nos permiten entender en un documento que es considerado con valor histórico, independientemente de si fue investigado como el Evangelio de Judas, que tanto National Geographic se ufanó en que hizo la investigación, también estos tenían su investigación en su tiempo y fueron además aceptados. Pero aquí discrepo un poquito tal vez en cuanto al tema de que la palabra jaladitas pueda ser utilizada como de qué color tenía los ojos Jesús o esto. Creo que no son jaladitas, creo que son datos que históricamente enriquecen en mucho el tema de algo que era interesante Pues para todos. enriquecen como historia. Sí, como historia. ¿Y sabes qué Historia, también? no enriquecen espiritualmente. Pero ¿no? tratándose de un incluso personaje espiritualmente. como Y el evangelio es una buena noticia, Sí, como decíamos, claro. de algo Sin duda, muy o sea, concentrado. nada ¿no? que tenga que ver en contra de la doctrina. Resumen de algo, de una buena noticia importante. De acuerdo. del mundo espiritual. Pero sin yo embargo, creo cosas que como estoy de acuerdo, en que esto a la gente de nuestro tiempo le llamaría mucho la Sin atención. duda. La parte externa de Jesucristo. No, incluso en antes, porque Fíjate, justamente, no. claro que Y sí, tengo porque una razón son los como pequeños grupos historiador para sectarios. rebatirte esto. Yo Fíjate, hablo entonces como también en en la parte tiempo de historiador. Jesucristo tenemos el arte romano, que es un arte que la escultura hace realistamente a la Ujú. persona. No existe un solo retrato del arte cristiano De acuerdo. sobre Jesucristo. Salvo la Sábana Santa, que no es históricamente Que no es una histórica, cuestión no es artística. clara Si hubieran tampoco. querido los cristianos hacer el rostro de Cristo, como hicieron de Pedro y de Pablo, lo hubieran hecho. Ujú. ¿Qué significa? Que para los cristianos de aquel tiempo, y esto avalado en todo el arte paleocristiano, no fue importante la figura externa de Jesucristo, El alma. fue lo más importante, la predicación. De acuerdo. La predicación, O sea, yo no estoy diciendo que el no. mensaje del Fíjate, de Evangelio. acuerdo a las investigaciones y a lo último que hemos visto en History Channel, si nosotros de verdad supiéramos cómo era el rostro de Jesucristo, Ujú. de acuerdo a las investigaciones antropológicas que se han llevado a cabo, sería un Cristo totalmente, Diferente. un Jesús totalmente diferente al que nosotros No, conocemos. acuérdate ¿Y en lo qué que hicimos cambiaría con lo la de la noticia Cámara de del Tiempo. Jesucristo sabiendo Claro. su De acuerdo. O sea, Nada. yo no discuto Bueno. el tema de la fe. Con el periodista Daniel Muñoz, Viva la Mañana se ha caracterizado por ser un foro abierto, por tener todas las opiniones. Aquí hay representantes de la religión católica, pero tú más adelante nos vas a hablar de los escritos, de estos textos que se encuentran en el Mar Muerto. Los rollos del Qumran, Así efectivamente, son los rollos que inician, son los más famosos de todos. Está también la biblioteca de Nag Hammadi, allá en Egipto, que son en particular dos conjuntos de libros que son alternativos a la Biblia. Vamos a llamarle las otras Biblias. Y estas pues contienen mucha información que estoy de acuerdo con el padre en cuanto a que no aportan tal vez algo que tiene que ver con la fe o con el mensaje evangélico que pueden traer estos 4 evangelios, pero sí traen ciertos detalles que además de que son muy pintorescos, siempre resultan interesantes, y en particular el de Judas. Danos un adelanto del Evangelio de Judas. Bueno, ¿Qué dice? se le dio mucha publicidad al punto en el cual dice que no es Judas que viene a traicionarlo por su propia decisión, sino que sería Jesús que le dijo casi, tú traicióname, tú haz esto, este es el guión que te estoy pasando. Vamos a ver si es o no cierto esto. Y digo, yo creo que hay suficientes elementos como para dudarlo, pero también como para poderse poner a pensar. Creo que eso es lo bueno de Y este sobre todo, programa Daniel, que aquí tenemos autoridades de la religión católica que obviamente van a debatir Claro. este punto. Bueno, continuamos con los evangelios Mejórate. también. Apócrifo. apócrifos.
estábamos... En que estábamos haciendo un pequeño cambio de opiniones entre el padre y yo en cuanto correcto, al tema correcto. histórico. Estoy de acuerdo. A nivel de religión, a nivel de lo que puede ser una doctrina, es completamente comprensible que la Iglesia, y además hizo bien, debo reconocerlo, hizo bien en tener estos criterios que se definieron desde luego en Concilio de Trento y que se han venido actualizando para establecer que estos 4 evangelios que todos conocemos, que forman parte de lo que se llama el Nuevo Testamento, junto con los demás libros, sean los que nos relatan la vida de Jesús. No solo a nivel de crónica, sino sobre todo, y estoy completamente de acuerdo con él, a nivel de mensaje. Sin embargo, lo decía en el bumper, es bien interesante que nos pongamos a ver desde todos los puntos de vista y no solamente religioso, porque este programa va dirigido a todo el público y es algo que yo aplaudo mucho, Alfredo, que hayas abierto una ventana a estas temáticas, que, bueno, llama la atención que hay tantos detalles que son famosos, por ejemplo, el nombre de Santana, San Joaquín, como los padres de la Virgen María que no se mencionan en la Biblia, o bien la Biblia que podríamos considerar apócrifa, pero en su parte Viejo Testamento. Hay muchos libros que entiendo perfectamente, y esto me gustaría mucho discutirlo, lo estaba discutiendo de hecho con el padre Salinas, que establecen situaciones que pueden prestarse a confusión. Por ejemplo, Alfredo, te cuento de una serie de libros que existen, que se conocen como los libros del Génesis apócrifo, en particular un rollo de Lamec, en el cual se establece, y fíjate hasta dónde puede ser bárbaro esto, ¿sí? Se establece que, bueno, estaba un poco preocupado cuando Noé tenía que nacer, porque Noé era blanco como la nieve, lo describen como blanco como nieve, que tenía luz en los ojos. Es muy pintoresca la forma en la que lo describen, siendo que ellos tenían la raza completamente diferente. Y entonces este libro establece que, bueno, él se pone muy preocupado porque quiere saber qué pasó ahí. Él no estuvo con su mujer y él no tenía esta genética. Y entonces en este libro se establece que fueron los hijos del cielo los autores de esto, y entonces se queda tranquilo todo el mundo. Los hijos del cielo hacen que nace Noé con esta genética y no hay problema. Entonces yo entiendo que esto, si se dice públicamente, puede generar una confusión muy grande. Lo mismo que, no sé si recuerdas esa película tan famosa de Antonio Banderas que se llamaba El Cuerpo. El Cuerpo, sí. El Cuerpo establece una situación que es... En que roban el cadáver. Claro, pero lo fuerte de esto es exactamente el tema que se plantea en esta película, y a mí me parece incluso más peligroso que un evangelio o supuesto evangelio de Judas, que no dudo que pueda existir, pero que yo también tengo mis bemoles en cuanto a esto, sino que en el caso del Cuerpo estaríamos negando el hecho de que Jesús hubiera ascendido al cielo después de que él resucitó. Estoy de acuerdo, que en este caso nace de un documento inglés, es un reportaje que es publicado en el Sunday Times, y de ahí arranca todo. Estoy de acuerdo, pero sería más peligroso. Pero hoy que tenemos el internet y yo le decía al padre, esta es la era de los escándalos, lo estaba viendo en la noticia de los periódicos, lo que no es atractivo a nivel de morbo no vende, y en este caso el evangelio de Judas, para mi gusto, tiene más morbo que, no digo de verdad, pero sí sustento que pueda ser teológico. Yo quisiera, para que la gente vaya entendiendo este contexto de los apócrifos, si yo hablé hace un momento de la palabra jaladitas, con todo respeto, no es porque no sea importante lo que no se menciona ahí, pero vamos a decir, la comunidad cristiana va creciendo en sus predicaciones, en su formación de culto, en los lugares de reunión, etcétera, y junto a esta comunidad cristiana católica van surgiendo otros grupos que tienen interés en Jesucristo, pero lo ven desde distinto punto de vista. Unos creen que solamente es hombre, otros creen que solamente es Dios, otros dicen que es Dios Padre que se ha hecho hombre, otros creen en Jesucristo pero no en el Espíritu Santo, otros dicen que se estuvo aprisionado por el cuerpo, concretamente quien escribe el Evangelio de Judas Iscariote es un grupo que se llaman los cainistas, que tienen como líder espiritual a Caín, y piensan que el cuerpo tiene que ser hecho a un lado para liberar al espíritu. Bueno, todos estos grupos que tienen desde el punto de la vista de la Iglesia error, herejía, son considerados grupos distintos, y cada uno de estos grupos escribe libros sobre Jesucristo desde su punto de vista. Voy a hacer un paréntesis, claro, padre, con sí. usted. Quisiera, ¿por qué se pone de moda otra vez Judas? Yo creo fundamentalmente por algo que ya dijeron, de pasadita, pero vale la pena puntualizar. En este mundo en el que nos encontramos con una cantidad enorme de información y de formas de comunicarnos tan inmediatamente, se va haciendo cada vez más vendible aquello que
suscite más escándalo, más morbo y demás. Yo pienso que, dejando de lado otras cosas, por supuesto, hay de fondo esta cuestión al hablar de Judas Iscariote como el autor de un evangelio de Jesucristo. Lo que asienta el evangelio sobre la persona de Judas Iscariote es que en el drama, en la pasión, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el grupo de los 12 que estaban cerca de él, sus amigos, los apóstoles, hay uno que finalmente lo entrega. Hay uno que finalmente cae en la tentación del poder, del dinero específicamente, y no duda en entregarlo, y al que se le considera traidor. Es traidor. Yo creo que es traidor hacia Jesucristo, pero muy auténtico consigo mismo. ¿Por qué? Porque él esperaba que Jesucristo fuera un Mesías terreno. Y cuando se da cuenta que no le va a dar un hueso, que no le va a dar un sitio especial, dice, ya no me conviene, y en ese momento traiciona a Jesucristo, pero es auténtico con él mismo. Lástima que después se da cuenta de lo que ha hecho y se ahorca. Y esta parte es muy interesante porque siempre hay un grupo de gente que tiene como atracción hacia este tipo de personas como Judas, el pobrecito, en fin. Interesante este punto de vista también. Vamos a seguir hablando sobre estas. Y claro que tuvo hijos, no, hermanos, pero aquí podríamos catalogarlos de hermanastros. José tenía hijos. Recordemos 2 puntos. A la Virgen María, y esto lo cuentan, claro, los evangelios apócrifos, la Virgen María como tal se mantiene virgen desde niña. Era una niña. Acaba de haber un descubrimiento en una cueva donde encuentran una especie de caja de piedra, pues una especie como de... sarcófago. Sí, más que... perdón, un ataúd. ¿Se guardan las cenizas? ¿Cómo les llaman? Sí, una urna, un osario, una urna, donde la inscripción que tiene dice... Santiago, aquí están los restos, bueno, de Santiago, hermano de Jesús. Exactamente. Es muy interesante el programa también en History Channel, bueno, en Nat Geo, no pues sé dónde lo vi. en estos libros se habla de los hijos de Pedro. Y estos, es más, aquí lo puedo tener, voy a ubicarlo rápidamente, pero estos hijos de Pedro, justamente uno de ellos se llama Santiago y se le ubica como hermano de Jesús. O sea, no hay mayor misterio. Estoy leyendo llamadas también como tema y contenido, ¿eh? Perdón, aquí vemos precisamente la confusión que hacen los evangelios apócrifos. Claro. Sí. Los evangelios apócrifos dicen que José era viudo, que tenía 4 hijos, que era albañil, hacedor de andamios, etcétera. Y claro, si nosotros hacemos caso a un escrito que fue hecho en el siglo IV y le restamos importancia a uno que fue escrito por los mismos testigos de Jesucristo, podemos entrar en problemas. En realidad la palabra hermanos en la Biblia tiene muchas connotaciones. También puede ser hermanos de raza, hermanos de sangre, como Pablo les dice hermanos a todos, hermanos espirituales, o hermanos carnales. Como en la Biblia se dice que Cristo es el hijo único de María, por lo tanto se entiende que cuando se habla de otros hermanos son primos, etcétera, ¿no? Muy bien. Los apóstoles escribieron sus evangelios. ¿Cómo es posible que Judas haya escrito su evangelio si se ahorcó? ¿Por qué, si Jesús lo había mandado, en qué momento Judas pudo haber escrito este evangelio? Lo que pasa es que hay algo muy importante. Tenemos que ver que cada uno de ellos tiene su propia versión de Jesús el Cristo. Inclusive nosotros vemos, Lucas en realidad, si realmente conoció a Jesús, también fue de oídas, o sea... Lucas no lo conoció. No lo conoce, y como no lo conoce, entonces también fue de oídas, o sea, él era un hombre muy culto, era médico, inclusive hay libros hoy sobre medicina de él muy importantes que hoy todavía se pueden utilizar, pero él no lo conoció como muchos de los apócrifos. Entonces, en muchos de los apócrifos, como son los de Tomás, los de María Magdalena y todos estos, sí son personas que conocieron al Cristo. No es cierto, son escritos del siglo II en adelante, históricamente datados, pero sí por expertos en Biblia, por expertos en escritura. No hay ningún texto, esto hay que tener mucho cuidado, no hay ningún texto apócrifo que se haya encontrado y que se pueda datar del siglo I, disculpa. Los folios de María Magdalena sí fueron encontrados. No, señor. Los folios de María Magdalena aquí están. Incluso los de María Magdalena tenemos solamente tenemos aquí este fragmento, un fragmento que se encuentra, es Papiro Coptos de Estrasburgo, y se encuentra solamente una parte. Todo lo que se maneja del Código Da Vinci son anexados a esto, así que no hablemos de errores históricos. En 1945 se encuentran en Egipto. No, ya es hoy. Bueno, pero sí los encuentran, ¿eh? Lo definimos ahorita en un momento.
Daniel, vas a hablar ya en la próxima mesa sobre el Evangelio de Judas. Sí, este evangelio que se considera como una parte de los libros perdidos, de los apócrifos perdidos. De hecho, en la revista que ustedes ya conocen, Evidencias de Fe, vamos a tocarlo muy profundamente. Ya está ahí en los puestos de periódicos. Pero aquí vamos a tocar puntos que son neurálgicos y que ya todo el mundo conocemos. ¿Realmente traicionó Judas a Jesús? Nos lo vamos a tratar de dilucidar en la Y próxima también, ¿qué mesa. aporta este Evangelio Sobre a la todo, humanidad? sobre todo. A nivel histórico, a nivel religioso, ¿qué aporta? Del Antiguo Testamento algunos judíos no aceptaron. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, el libro de Judith, una segunda parte de Daniel. Entonces, una Biblia católica tiene lo que le llamamos todos los libros, aun estos que un grupo de judíos no aceptó. Y para que se dé cuenta si tiene una Biblia completa en ese sentido, puede decir quiero una Biblia que tenga los deuterocanónicos. Si no tienen estos libros, algunas Biblias parecería que estuvieran incompletas. En el Evangelio de Judas, él se pone como un verdadero seguidor de Cristo, no como un traidor. En el programa que yo vi hace unos días de National Geographic, pues precisamente cambia la historia. Sí, y no solamente pone este grupo que escribe el Evangelio de Judas, que es un grupo gnóstico cainitas, no solamente ponen a Judas como un gran héroe, lo ponen más grande que Dios creador. Y ponen también a Caín como un héroe. ¿Por qué? Porque este grupo cainita piensa que es necesario luchar contra el cuerpo, así que si alguien le ayuda a alguien a que su cuerpo sea echado a un lado, pues lo está liberando. Así que tanto Caín, que le den la torre a Abel, como Judas, pues serían Lo que héroes. pasa, hay algo bien importante, Alberto, es que lo que está tratando de decir es que Judas asume la responsabilidad del mandato de Jesús. O sea, nadie podía hacer el trabajo. Obviamente cuando Pedro dice, y seré yo maestro, obviamente él dice, pues le dice, Jesús, ¿cómo vas a ser tú si tú me vas a negar por la mañana? O sea, entonces el enfoque es que Judas asume la voluntad de su maestro. Exactamente, eso es muy importante. Esa es la diferencia. Ver que Judas siguió las órdenes de Jesús porque precisamente Jesús lo consideraba el apóstol con suficiente valor para llevar a cabo el mandato que le iba a doler más que todo en la vida. Sí. En los últimos estudios nos habla de los evangelios apócrifos perdidos, que algunos se han encontrado últimamente. Que le recordamos a nuestro público que el sentido de la palabra y la significación de la palabra apócrifo no es falso. En esta época sentido, se refiere a no oculto. reconocido por la Iglesia, y son escritos todos del siglo II en adelante. No reconocido. Fíjate, todos los que son Evangelio de los Hebreos, escrito por un grupo llamado Nazarenos, de los 12, escrito por los Ebionitas, de los egipcios, que son por los gnósticos, y es el más antiguo de todos, de los gnósticos. Evangelio o tradiciones de Matías, gnóstico. Evangelio de Tomás, gnóstico. Evangelio de Felipe, gnóstico, escrito en Egipto. Evangelio de Pedro, que es un evangelio que es muy cercano a los canónicos, no es herético, pero no es aceptado por la Iglesia. Evangelio de los adversarios de la ley y de los profetas, escrito por un grupo llamado los marcionitas. Memoria de los apóstoles, escrito por los priscilianistas. 3 clases de frutos de la vida cristiana, gnóstico. Evangelio de los 4 rincones y quicios del mundo, por los simonistas. Evangelio de Apeles, escrito por los seguidores de Marción. Evangelio del nacimiento de María, gnóstico. Evangelio de Judas Iscariote, gnóstico cainista. Evangelio de Eva, aquí le dan a las mujeres una terrible, y es gnóstico, dicen que las mujeres son las culpables de la concupiscencia y de quién sabe cuántas cosas. Ascensión de Santiago. Evangelio vivo, así se llama, escrito por el grupo de los maniqueos. Preguntas de María, gnóstico. Evangelio de la perfección, gnóstico. Evangelio de Basílides es una compilación de los sinópticos. Evangelio de Marción, escrito por Marción. Y tenemos un conjunto de papiracios, que estamos hablando de 8 conjuntos, fragmentos de papiros. Los mencionamos. Yo les diría que en general, aparte del ministerio sacerdotal que compartimos el padre José de Jesús Aguilar y yo, todos como cristianos somos mediadores, porque nos hemos de ayudar unos a otros para conocer a Dios, somos mediadores en ese sentido. O sea, todos en la Iglesia Católica hablamos del sacerdocio común, ¿verdad? Mediadores todos para ayudarnos mutuamente a conocer, a llegar a Dios. El sacerdocio ministerial es instituido para convocar a la Asamblea de Creyentes y para que, presidiendo la Asamblea de Creyentes, celebrar nuestra fe y llegar a alcanzar a través de los sacramentos la gracia, el regalo que Dios
participa cada creyente para asistirlo, para fortalecerlo, para darle ánimos, etcétera, ¿verdad? Requerimos de un mediador. Claro, aquí, Alfredo, yo quiero imaginar que esto también está de alguna forma influido por lo que se plantea en la película Estigma. ¿Te recuerdas, independientemente de que se pone de manifiesto el tema de los estigmatizados, el centro de la película al final radica en que los estigmas vienen siendo dados porque la iglesia, en este caso, no da a conocer una serie de libros que son prohibidos y que son también, en este caso, evangelios? Y se están refiriendo en particular a uno de los evangelios, que es más conocido, que de hecho al final de la película se establece y se dice en algunos versos, dice, levanta una piedra y ahí me encontrarás a mí, en una rosa me encontrarás. O sea, prácticamente establece que nuestro contacto con Dios es directo y que no requerimos a los sacerdotes. Es cierto que lo dice, hay una parte bien importante en uno de los folios, el folio número 8 de María Magdalena, que dice, y la paz entre vosotros, y después dice, generad mi paz por vosotros mismos. Sí, sí. En el folio número 8, o sea, que cada uno de nosotros es el gran maestro, el Cristo, pero cada uno de nosotros tiene esa capacidad de crear ese contacto. Sí, pero tengo una gran duda. Ahorita han hablado de estos escritos que están fuera de la Biblia, de estos textos. Hay un texto que es el de Ana Catalina Emmerich, de esta monja alemana, que habla de la pasión de Cristo. El Papa autoriza este libro, está el libro, y de ahí se saca también para la película La Pasión. Mira, yo creo que, ¿en qué momento se toman datos algo muy importante que desde el punto de la vista de la Iglesia son los apócrifos, no añaden nada nuevo a la revelación. Para nosotros los católicos, Dios se ha revelado a través de los profetas, de los patriarcas, pero especialmente a su Hijo Jesucristo. Por eso para nosotros es tan importante que no se cambie el mensaje de Jesucristo, el que Él defendió y que defendió totalmente, incluso hasta la pasión. Precisamente la Iglesia por eso no acepta otro tipo de escritos que vienen después, a los que nosotros le llamamos evangelios apócrifos. Fíjate que yo fui un comecuras muy fuerte, yo fui enemigo de la Iglesia durante mucho tiempo, hasta los 18 años. Precisamente por eso me he metido a estudiar a fondo, tengo muchas especializaciones en todo esto, para poder decir, a ver, qué es verdad y qué no es verdad. Claro. Si yo viera un documento que aparece del siglo I y me dice esto y aquello, que yo no tendría ningún problema en aceptarlo. Porque primero uno es coherente. Yo no soy un cura que voy a defender cosas de la Iglesia en una forma oculta o para sacar algún beneficio, ¿no? Sería un poquito fanático incluso, sería ¿no? Un fanatismo. Hay que hablar de una honestidad, y por eso hablaba yo de todos estos evangelios e incluso del libro, para que la gente pueda estudiar este tipo de cosas y se vaya a profundidad y entender. Estamos hablando de una documentación que es interesante, sin duda, que nos habla de cómo pensaban la gente distinta a los cristianos en aquel tiempo, siglo II, al IV, etcétera, que se han encontrado algunos documentos muy interesantes, pero para la Iglesia Católica esto no cambia, porque nosotros tenemos fundamentos sólidos. Fue el apóstol que traicionó a Jesucristo ante el Sanedrín. Sirvió como asistente de Jesús y sus demás discípulos. Se describe como deshonesto y codicioso. Y en el Evangelio de Marcos y de Mateo, se asegura que es la codicia lo que lo lleva a traicionarlo, solo por 30 monedas de plata para entregarlo así al sumo sacerdote. Que leíste dos anteriores sobre que la Virgen tuvo hijos, yo no lo leí en ningún apócrifo, absolutamente. Leo en el protoevangelio de Santiago, aquí lo tengo en las manos, es una edición comercial que es apócrifa, dice que Pedro tuvo otros hijos, efectivamente dice que era viudo, y dice también que tuvo incluso 2 hijas, que tuvo a Asia y la otra que no recuerdo en este minuto el nombre, pero que eran hermanas de Jesús. Poco se habla, pero no que la Virgen tuvo hijos. Esa es una de las confusiones justamente a las cuales se puede llegar de malinterpretar los evangelios apócrifos. Están ahí, se puede históricamente entender mucho. ¿No son los evangelios apócrifos? No creo que son chismes. Es como leer el TV Notas, ¿no? Es como la piratería de la Biblia, de alguna yo forma. te diría más o menos un ejemplo. Mira, todos vimos la Pasión de Iztapalapa este viernes. Y vimos que para hacer el guión de la Pasión hay los elementos centrales de la Pasión que están tomados de la Biblia. Y de repente metieron que el judío errante. Sí, el judío errante. Y de repente metieron que una mujer que dice tal. Estos elementos añadidos en la Pasión de Iztapalapa ya podrían formar un apócrifo. Este va a ser un apócrifo del siglo XXI. Y deforman la historia. Deformando, efectivamente. Fíjate, un ejemplo. Yo hace ratito decía que hay cosas raras. El protoevangelio de Santiago, fíjate, quiere defender la virginidad de María,
no está aceptado por él. Quiere defender la virginidad de María diciendo que 2 parteras estaban en el momento en que ya ella dio a luz. Y la primera dice, acabo de ver que no se rompió su himen. Sí, sí, sí. Y la otra dice, yo no creo hasta que no meta mi mano. Y Salomé, así se llama, mete la mano en la integridad de María y la mano se le seca, Sí, se le carboniza. hasta que no le pide perdón al niño Jesús. Estos elementos, como lo de los pajaritos y otras cosas, son añadidos. Y hace un ratito mencionaron también en un corto que el niño Jesús había hecho pajaritos de niño, milagros de niño. Fíjate, qué curioso. Una parte del pueblo en aquel tiempo quería achacarle a Jesús muchos milagros. La iglesia dice, no señores, Jesucristo no hizo milagros por antojo nada más. Hizo milagros por una enseñanza específica. Y por eso están solamente en el Evangelio aquellos milagros que tienen una enseñanza específica. Así que yo creo que esto le puede ayudar a la gente a entender. Los evangelios apócrifos los pueden conocer porque dicen es que la iglesia los ha ocultado. Están a la venta. Aquí está desde los años 50 un texto. Aquí hay otro. En Porrúa está otro texto. Este otro también, los pueden leer, muy bueno. pero el problema es que Porrúa no tiene una edición crítica. Solamente dice, estos son de los evangelios apócrifos, pero no menciona en qué año se escribieron y alguna gente se puede confundir. Y antes de que termine el programa, Alfredo, si alguna persona quiere más información sobre el Evangelio de Judas Iscariote, yo hice un texto y además sobre los principales errores del Código Da Vinci y mentiras históricamente hablando, con una gran bibliografía. Me pueden escribir a catedraldemexico@hotmail.com y yo les envío en texto adjunto este material para que lo lean. catedraldemexico@hotmail.com. Nada más que me tengan paciencia porque en otro programa lo acabo de dar y me llegaron 2.500 correos, pero todos los he ido contestando puntualmente. Muy bien. Muy bien. Ricardo García, tú te querías decir algo. Bueno, yo lo que quería comentar es que hablando del mismo texto bíblico, encontramos también, al igual que en los apócrifos, enseñanzas que pueden ser rescatables, como dice, bueno, son los chismes, sí, son los chismes. Es como leer el TV Notas. Claro, pero sí podemos encontrar textos rescatables. Rescatables. Pero no podemos negar que fueron inventados. Bueno, inventados no, porque es como Lucas, o sea, Lucas 300 acaso inventó la Biblia, no. Pero mira, o sea, pero hay es un que proceso muy encontrar importante. Que Lucas O sea, convive con San Pablo. bueno, pero tampoco lo conoce. Y ese es otro punto muy no lo importante. conoce, pero Tampoco a través conoce de a la Jesús predicación Pablo. de un testigo directo. Eso es la más Bueno, fácil. pero pues un testigo también es un testigo Ahora, de aquel que dijo, ¿no? Hay un evangelio de María Magdalena. Así hay, Sí. hay un evangelio de María Magdalena. Bueno, se divide en folios. ¿Es Es reconocido por la apócrifo. iglesia? Sí, desde luego. que Es apócrifo. Sí, son 17 folios. Realmente se encontraron 5 de ellos bastante buenos y que además dan enseñanza. Dan enseñanza no como a lo mejor lo que nosotros queremos ver solamente de María Magdalena, que le quieren dar el aspecto de pareja de él, no, sino como una discípula de él. Muy importante, muy importante. Por ejemplo, dice, no hay pecado, sois vosotros los que dais existencia al pecado, cuando actuáis de acuerdo en contra de las costumbres de tu propia naturaleza. O sea, el pecado por sí mismo no existe, pero si voy en contra de mí mismo, sí puedo encontrar el pecado porque me vuelvo ineficiente. Encontramos folios muy importantes, ¿sí?, en los apócrifos que nos podían dar, inclusive los de María Magdalena. En Marcos 16, por ejemplo, Pedro niega que hay una relación de discípulo-maestro entre Jesús, ¿sí? Y él le dice, ¿acaso tú no lo conociste? Él me dio enseñanza también a mí. Y entonces ella explica, ¿sí?, que inclusive fue aquella que Jesús se le presenta después de la resurrección, ¿sí? Y ella explica y hace que las mujeres verdaderamente tomen un lugar muy importante que muchas veces no ha sido tomado por la iglesia y inclusive por el machismo. Sí, inclusive no Pero la mexicano, imagen de sino la de mujer, todo el mundo, ¿no? Perdón, Richard, la imagen de la mujer podría ser muy bien representada por María, Por la madre María. de Jesús. Sí, aquí ¿no? hay algo que es interesante. Sí, pero porque la representan como la madre de Jesús. No, pero es que Y además pasa algo. porque Hay- María pasa con Magdalena una la mujer que no reivindicó fuera, del ¿no? pecado, Claro. digamos. La Mira, hay reivindicó, apócrifos era de los importante. apócrifos. O sea, yo No, veo no que lo encuentro el ahí, padre no lo tiene una encuentro. lista muy importante. Claro. Yo sé de 600 apócrifos, son apócrifos dentro de los apócrifos. El Evangelio de Judas nos muestra hasta hoy una cara desconocida del apóstol.
no es el traidor, sino el más cercano a Jesús, quien por orden del propio Maestro lo debe de llevar a la muerte, para mostrarnos así el milagro de la resurrección.